Muy buenas tardes, aquí estamos, somos los inmobiliarios. Tuvimos un problemita técnico, así que estamos arrancando 15 minutitos después. Les pido, porque no se va a poder grabar desgraciadamente por YouTube, quien tenga la oportunidad de estar escuchando ahora y poderlo grabar de alguna manera, sería muy bueno porque, bueno, vamos a ver si podemos, aunque sea, recuperar el audio. Como les digo siempre, soy Rubén Leonardo Vallejo, corredor inmobiliario, matriculado 2706 en Cusigba. Este es un espacio de aire de radio para que todos y cada uno de los inmobiliarios que sientan deseos de expresarse lo puedan hacer libremente. No importa tu género, tampoco el tamaño de tu lugar de trabajo, si estás en el centro o en un barrio, si tenés local a la calle, si trabajás en una oficina o desde tu casa, si sos un joven o experimentado profesional. Lo importante es que tengas ganas de escuchar a otros, participar y compartir experiencias sobre esta fascinante profesión. En este espacio de charla, debate e intercambio seguramente podremos repensar cosas y aprender unos de otros, y nuestros invitados nos darán su visión sobre los temas que nos preocupan. Así que los invito a escucharse y a escuchar otras opiniones. Su voz será oída en el ámbito del respeto y la diversidad que nos hace únicos. Sean todos bienvenidos. Si tenés alguna sugerencia para mejorar este espacio o querés participar del programa, esperamos tu contacto al mail inmobiliario@insignia.com. Nos podemos encontrar en Facebook, El Inmobiliario Radio, o en Twitter, @el Inmobiliario R. Les voy a presentar, hoy tenemos acá a 3 colegas inmobiliarios, desde Mona Moretti, acá a la derecha, Alejandro Belmonte en el centro de 9 para cabecear, y Walter Navarro acá a mi izquierda. Los 3 han participado activamente porque hoy el tema que nos convoca es la aprobación de la reforma de la Ley 2340, como la titulan algunos, mal llamada ley de alquileres, ¿no?, acá en la ciudad. Así que, bueno, abrimos un poquitito el debate. Contanos vos desde Mona, que fundamentalmente llevaste esto prácticamente siguiéndolo desde un grupo de WhatsApp. Sí, bueno, surgió la necesidad de que nos convoquemos todos de alguna forma, y se me ocurrió de esa forma. Con el grupo que se me ocurrió armar fue sin ideas políticas, únicamente hablar de este punto en particular que nos preocupaba a todos como corredores inmobiliarios. Y bueno, surgió de ahí poder ir al Congreso. Fuimos, bueno, todo empezó con una charla tuya que tuvimos en algún momento, y dije, yo conozco una persona que me puede ayudar. Bueno, no me pudo ayudar, pero igualmente llegué. Fuiste escalando posiciones, digamos, con gente de alguna manera para poder llegar, porque primero que nada vamos a hacer una aclaración, ¿no es cierto?, que creo que es fundamental hacerla, que es que por un lado se había empezado a tratar desde noviembre, fines de noviembre, diciembre del año pasado, en el Congreso de la Nación, la ley de alquileres, entre comillas, que en realidad era una modificación a 4 artículos del Código Civil y Comercial que trata el tema de locaciones. Pero después esto empezó de alguna manera a evolucionar, y ese copito de nieve se fue haciendo cada vez más una bola de nieve. A transmutar. Tal cual. Hasta que hace escasas 24 horas o un poquito más, digamos que nos tiró el refugio, o se nos llenó el refugio de nieve, ¿sí? Ahora tendremos que agarrar pico y pala y tratar de empezar a limpiar la nieve de alguna manera, ¿sí? Para poder salir y volver a ver la luz. Vuelto otra vez, ya sacamos esta idea de la nieve, y lo que yo planteo es lo siguiente, o sea, nos olvidamos hoy por lo menos la normativa nacional, y nos vamos a enfocar directamente en esto que se desarrolló en los últimos casi 2 meses, que fue el tema de lo que le mal llamaron también ley de alquileres, pero fue la reforma en realidad de la ley que crea el corretaje inmobiliario acá en la ciudad de Buenos Aires, y que es la ley 2340, y fundamentalmente lo que reforma, o la reforma que se aprobó en la legislatura hace un par de días, fueron el tema de honorarios, ¿no? Pareciera que la única variable de ajuste que encontró el legislador de la ciudad fue el tema de los honorarios por parte del locatario, y a percibir por el corredor inmobiliario. ¿Vos cómo lo ves, Alejandro?
Antes que nada, buenas tardes y agradecerte por el espacio nuevamente. Nada para agradecer, Alejandro, vos sabés que estás invitado todos los días, todas las voces. Gracias. Hay muchos temas creo que para tocar y para debatir, principalmente, bien como vos decís, es una reforma a la 2340, no es una ley de alquileres, como se encargaron no solamente algunas agrupaciones de inquilinos de instalar en los medios, sino también los mismos periodistas. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención, porque bueno, estuvimos con Desdémona, bueno, vos también estuviste en el recinto de la legislatura porteña viendo lo que era la votación, el desconocimiento total y absoluto de los legisladores del Código Civil y Comercial, principalmente en los artículos que competen más que nada a la profesión nuestra, el corretaje inmobiliario. Lo que también me preocupa es que, bueno, es algo que vos también decías, que pasemos a tener un corretaje como una carga pública más que una actividad privada y profesional, y que solamente seamos nosotros los corredores inmobiliarios los que tengamos cercenada la posibilidad de cobrar honorarios, cuando fue uno de los que siempre defendió el trabajo del corretaje en servicio que se le brinda también a las dos partes. Particularmente, y en lo que es la oficina nuestra, nosotros siempre intentamos, por a veces un poco más, a veces un poco menos, cobrarle nuestros honorarios por el trabajo que realizamos a los locadores, y también creemos y estamos convencidos de eso, de que le brindamos un muy buen servicio a la parte locataria, con lo cual también tendría y tiene que ser remunerado por esa parte. Realmente hay mucho desconocimiento en lo que es el corretaje inmobiliario, no solamente en la sociedad, sino también en los medios, y principalmente en los medios parecieran que nos tenemos en contra más que a favor, o mínimamente que estén siendo imparciales ante la sociedad, pero bueno, lamentablemente toman postura e inclinan la balanza hacia un solo lado, que según dicen ser la parte más débil los inquilinos, pero en el que está cotidianamente atrás de un escritorio y trabajando día a día con la profesión, sabemos que no muchas veces es la parte más débil, sino que también del otro lado está el locador, que a veces es, como decía un viejo periodista, Doña Rosa, que tiene una sola propiedad en alquiler, y que con la magra jubilación que tiene, bueno, compensa como para poder solventar su vida diaria, mensual y cotidiana. Sí, yo te voy a hacer una interrupción, ¿no? Porque hoy leíamos también por medio de los WhatsApp, ahora te doy espacio, Walter, el tema es el siguiente. Yo hoy escuchaba a un jurista, ¿no es cierto?, dedicado a dar cursos, muchos cursos sobre alquileres y a inmobiliarios, decir que el 1351, ¿no es cierto? El 1351, ante nada, define el corretaje, no el corretaje inmobiliario, o sea, el corretaje en general. Y en realidad yo creo que lo que tenemos que defender, y lo que tuvimos que defender siempre, fue el artículo del Código Civil y Comercial, el 1255, de la libre pactación de honorarios, y justamente la parte del orden público avanzaba diciendo que las normas que intentan regular honorarios en la jurisdicción no pueden estar por sobre la libre pactación. Entonces, lo que se plantea acá es el 1351, que nos define el corretaje, al igual que el artículo 2 de la 2340, que si bien no define el corretaje, define qué es un corredor inmobiliario, que es una persona que va a intermediar entre dos partes y que va a ser, de alguna manera, o va a obtener dos comitentes. Es difícil por ahí de entender para la gente común, que cree que hay un solo comitente, ¿no?, que es la persona que trae el inmueble, sea para venta o alquiler. Pero justamente eso es lo que define al corredor inmobiliario, el doble comitente. Yo tengo el primer comitente, que es el que me trae el inmueble, y después tengo un segundo comitente cuando tomo una reserva a esa segunda persona. Que cambia cuando recién firma el contrato a inquilino, mientras tanto es comitente. Mientras tanto es comitente, él te ha encargado un trabajo, porque de hecho, a pesar de que muchas radios que quisieron hacer el reportaje después me dijeron, no, pero esto no vende, cuando vos se los explicás, digamos, de una forma más jurídica, claro, ellos prefieren por ahí algo más chabacano, una definición más doméstica, para generar algún conflicto y de esa manera poder llevar adelante una entrevista radial, ¿no? Entonces no vende, digamos, ¿no?, explicarlo así jurídicamente, pero la realidad es esta: el corredor inmobiliario tiene dos comitentes, y cuando dicen, no, el inquilino, ¿a dónde está? ¿Dónde está pidiéndole que lo ayude el corredor? Si uno va cuando ellos lo publican. Sí,
vienen, es verdad, a la oficina, van a ver un inmueble, a veces no lo convence uno, les convence el segundo, el tercero, el cuarto, o sea que hay un trabajo por parte del corredor. Y además, y por lo general, en los últimos tiempos, el inquilino nos pide generalmente que consensuemos algún tipo de cláusula, por lo cual se está trabajando también para el inquilino. Mirá, a mí me preferiría no pagar el ABL, o yo me haría cargo hasta X monto de las expensas porque tengo miedo que suban. O sea, todo ese tipo de negociación que uno lleva adelante para el locatario, con el locador, con el futuro locador, es también un trabajo. Y entonces, por eso lo del doble comité, esto se replica también en la venta, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta, nadie viene y acepta así como un contrato de adhesión. Y eso es lo otro que yo estoy viendo grave, digamos, en esta reforma de las leyes, ¿no? Que nos están llevando a volver a ser un auxiliar de comercio donde se nos aplicaría directamente la ley de defensa del consumidor, que sabemos que tiene, digamos, mucho, o mejor dicho, tiene un arraigo ya dentro de lo que es la constitucionalidad, ¿sí? O sea, son de derechos que se introdujeron en la reforma del 94, la Constitución, y ojo con eso. Yo siempre estoy planteando, ojo con el tema de que nos metan a nosotros como profesionales, pero incluidos, o que nos quepa la ley de defensa del consumidor, y eso se daría en esta otra vez como involución del corretaje inmobiliario profesional al corretaje inmobiliario como auxiliar de comercio. ¿Vos querías decir algo, Desdemona, sí, antes de darle la palabra a Walter? Yo lo que te quiero decir es que cuando se entró por diputados, sí, a mí me hicieron entrar por defensa del consumidor. Por la Comisión de Defensa del Consumidor. Sí. Bueno, por eso te digo que a mí toda esta movida política legislativa me preocupa desde ese punto de vista, ¿no? Si nosotros como corredores inmobiliarios, por medio de un colegio profesional, no podemos defendernos de esto de no involucionar hacia un auxiliar de comercio nuevamente, eso creo que es lo que debiera preocuparnos, más allá de la defensa de nuestros honorarios, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Se tendrá que diluir el colegio. Bueno. Porque el colegio, teóricamente, si se salió la 2340 para que también estemos educados, que aprendamos, que tengamos un estudio universitario, que no todos, yo soy una de los universitarios, que invertís tiempo, dinero y te tenés que capacitar, terminás, te recibís y después tenés que seguir capacitándote porque es un conocimiento infinito. Y que no haya reconocimiento es realmente preocupante. Un abogado, Couture se llama, decía que un día que no lee el abogado es un poquito menos abogado, ¿sí? Y acá creo que es aplicable también al corredor inmobiliario, ¿no? Un día que no lee el corredor inmobiliario toda la normativa que se nos viene encima, es un día menos corredor inmobiliario, ¿sí? Walter, ahora acércate al micrófono. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que lo que han dicho entre todos ustedes es prácticamente lo que uno piensa. Yo el único hincapié que haría es, ahora viene una pelea que vamos a tener que dar, seguramente será judicial, pero lo que sí es muy importante es que cada uno en su lugar, en su oficina, en su negocio, donde atienda, tratemos de dar un poquito de docencia. Somos profesionales, sabemos lo que está pasando, tenemos que explicarlo. Porque a la gente le han vendido, y lo voy a decir así en un tonito futbolero si quieren, mucha verdura. Le han estado vendiendo cualquier cosa. Incluso algunos profesionales, algunos colegas nuestros, también han dicho cosas que no son correctas. Se han presentado algunos proyectos de ley desde algunas cámaras que también son bastante extrafalarios, y me parece que tenemos que explicar, por ejemplo, esto de que tenemos dos comitentes, ¿no? De que tenemos dos personas, porque no es mi caso por el lugar donde estoy, pero muchos de ustedes trabajan con gente que viene, por ejemplo, con estudiantes del interior del país. Y eso es un pedido que le está haciendo alguien a un profesional para que le ubique algo. ¿Eso no hay derecho a cobrarlo? Yo, disculpame que voy a interrumpir de vuelta, pero yo creo que tiene que quedar claro esto de que cuando el inquilino se presenta en nuestra oficina, más allá de que haya venido por un aviso publicitario que hayamos puesto nosotros, que es el único puntito que tenemos de comercial, es cuando nosotros, por
que este primer comitente nos entrega un inmueble, ese puntito comercial que tenemos, nada más ese puntito, es este de cuando publicamos el inmueble. Bueno, ahí nos viene el locatario, que en ese momento, o posibilidades, digamos, del locatario, porque en ese momento cuando se presenta a hacer la reserva, va a ser nuestro comitente y nos va a pedir que le negociemos una serie de cosas, entre ellas, por ejemplo, se me ocurre ahora, por la experiencia, uno le pide, porque el dueño nos pidió un garante con propiedad en Capital Federal. Bueno, viene y te ofrece, como vos bien decís, del interior, mira, no, tengo 2 recibos de sueldo de la policía o del hospital de Ushuaia o de donde sea. Entonces uno tiene que empezar esa negociación. ¿Cómo no va a haber corretaje inmobiliario con el locatario o con el futuro locatario? Por favor, yo no lo puedo creer. Nos diferencia eso respecto de cualquier otro profesional. Por ejemplo, un arquitecto, no hay un doble comitente, está el comitente que encarga la casa y el comitente que va a hacer la casa. Por eso nos diferencian, esa es la diferencia entre el corredor. Yo lástima no traje acá la definición exacta del corretaje, pero está en el 1351 del Código Civil. Ese es el corretaje general, ¿no? Y después, como les digo, si bien no está definido el corretaje inmobiliario, sí el corredor inmobiliario, y es claro que tiene 2 comitentes, no hay vuelta de hoja en eso, pero hay que explicarlo. Bueno, igualmente es preocupante que la Cámara Inmobiliaria esté tan presente. Para mí, la Cámara Inmobiliaria hace un buen trabajo para la Cámara, pero nosotros somos profesionales, no somos comerciantes, y la Cámara es una Cámara de Comercio. Entonces eso para mí complica. Sí, yo te digo, hay un tema que es más grave aún, porque no se olviden que esta reforma de la ley 2340, que digamos nos fuimos enterando rápidamente en estos últimos 2 meses, nos fue generando y empezaron a aparecer, ¿no? Empezaron a aparecer, por ejemplo, el proyecto de locaciones urbanas de la Cámara Inmobiliaria, que estuvo siendo, o sea, se fue entregando en estos días a los colegas cuando nos reuníamos, y la verdad yo no lo suscribo, no lo suscribiría jamás, porque no es una solución, es una solución entre comillas, porque habla justamente de no cobrar honorarios, que va a haber un fondo fiduciario, que se va a entregar un seguro de vida como accesorio, o sea, cualquier cosa menos una defensa irrestricta a la libertad de pactar honorarios. Creo que no hay que perder el foco. De hecho, cuando aparece el inquilino putativo dando vuelta por ahí y los micrófonos aparecen rápidamente, lo primero que hace este personaje es sacarnos del foco. Nos saca del foco. Es terrible la inmovifobia que tiene ese muchacho y de la manera en que lo vende y que lo compran los medios, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos querías decir algo, Ale? Sí, principalmente tocando un poco lo que estaban hablando ustedes, y una de las oratorias que me tocó en suerte exponer ante los debates de comisión, tanto de asesores como de legisladores, fue una de las cosas que vos dijiste, que es el tema de negociar o intermediar entre las dos partes, locatario e inquilino, locatario y locador, con respecto a si viene del interior el hijo a estudiar y vos le estás negociando una garantía propietaria por ahí, pero de Santa Fe, o por ahí estás negociando el cambio de un termotanque si se pincha, o le estás negociando el tema de decir, bueno, mira, no tengo garantía, tengo 2 recibos de sueldo, como bien vos decías, y yo interpreto que eso es negociar, yo interpreto que eso es interceder y cambiar el contrapunto que tiene el locador para decirle, no, mira, tengo esta opción, esta carpeta, tratamos de cerrarla y creo que por ese trabajo hay que ser remunerado. Y otro de los casos que estoy escuchando mucho por televisión y en muchos lugares es el dueño elige a la inmobiliaria y el inquilino cae indefectiblemente ahí. Y eso no es correcto, eso es falso. ¿Y por qué lo digo? Yo tengo, si bien parezco joven, tengo más de 20 años en el sector. Y por ejemplo, y creo que todos los que estamos acá lo hemos vivido y muchos lo siguen viviendo como yo. Tomar una propiedad no es fácil. O sea, tomar un inmueble en alquiler no es fácil. Tenés mucha competencia entre las inmobiliarias, tenés un buen servicio que brindar, tenés que convencer con la tasación, tenés que instruir al propietario, inclusive ahora con el tema de facturación. O sea, corres muchos riesgos de por ahí ir a tasarla y no tomarla. Tasarlo, no sé, 200, 300 pesos más abajo y de repente vino el colega, lo tasó 200 pesos más arriba y se lo dio el colega. O sea, no cae por ahí solamente o fortuitamente en las manos de un inmobiliario porque vino, se sentó y dijo, me gusta el color de pintura que tenés en la pared y te la dejo. Hay que tomarla esa propiedad, hay que ponerla en valor de mercado, hay que tratar de flexibilizar cuando tomás ese inmueble en decirle, mira, existe la posibilidad de la garantía de capital, de provincia, un seguro de caución, pueden ser recibos de sueldo, o sea, instruirlo antes de que venga el inquilino y después negociar con el inquilino que te toque
en suerte según el inmueble que busque. Otra de las cosas que vi y que escuché y que me pareció muy desacertado fue en un programa radial, cuando un periodista le contesta a un representante inmobiliario, yo busco el departamento por internet, pongo si lo quiero con terraza, sin terraza, con filtro, pongo todos los filtros y de repente vos vas, me mostrás, prendés la luz y me cobrás el 4,15%. Nos parece un robo. Textual lo dijo un supuesto periodista de renombre. Hijo de otro periodista de renombre. Sí. Y que voy a dar las iniciales, Leuco. Exacto. Sí. Diego. Entonces, ahí te das cuenta cómo se menosprecia el trabajo del corredor inmobiliario. Y por ahí, lo que no se da cuenta es que tomar ese inmueble llevó tiempo. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve que tomar un inmueble en alquiler un sábado a las 7:30 de la mañana. Tuve que abrir la oficina a las 7:30 de la mañana para que el propietario me venga a autorizar ese inmueble, porque no podía otro día ni otro horario. Entonces, todo eso no se ve, ese trabajo no se ve, está todo oculto, hay que tratar de demostrarlo ante la sociedad. Y me parece que lo que se olvidó este periodista Leuco es que si él lo busca por internet, si él puede poner todos esos filtros, primero es porque lo tenemos, primero es porque lo tomamos y segundo porque pagamos un servicio para publicarlo en los portales. Sí, pero no solamente eso, fuimos a sacar las fotos, elegimos las mejores, hubo que hacer la carga, el detalle. Pero vos fíjate una cosita, desde Monam, todo el mundo te dice, todo este fue el trabajo para el propietario, y ahí realmente falaz eso de que fue todo para el propietario. Porque si yo no lo hubiese publicado, vos jamás te hubieses enterado como posible locatario. Y yo todavía agrego algo más que lo estuve poniendo por las redes, ¿no? Una frase que obviamente se la tomé a Discépolo, que no es lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Qué quiero ejemplificar con esa frase? Justamente es, creo, el resumen perfecto de la libre contratación. Si yo quiero contratar un pintor para pintar mis dos ambientes, voy a tener pintores desde los 2.000 pesos hasta los, quizás, 15.000 pesos, o sea, voy a tener un rango. Si yo me voy a operar con Juan o con Pedro, acorde a los títulos que tenga o acorde a la cantidad de operaciones que haya hecho, también me va a cobrar distinto. Y así podemos seguir con una serie de profesionales, ¿no? Y lo mismo debiera pasar con el corredor inmobiliario. En el caso mío, donde tengo más de 25 años de corretaje, yo, por ejemplo, no tomo ningún inmueble que no me lo autorizan con el pago de un mes los locadores. Pero obviamente acá me está ofreciendo decir, bueno, pero va a tener solo eso y el locatario gratis. Y yo no voy a trabajar gratis, excepto que yo quiera trabajar gratis. Y eso es lo que tenemos que defender, ¿sí? Que no es lo mismo un burro que un gran profesor. Ojo, yo no quiero decir que haya burros ni que hay ni que yo sea un gran profesor. Que se entienda bien. Quiero decir que hay una gama de grises donde nos podríamos mover cualquiera, y después del otro lado, cuando venga nuestro comitente, sea locador o sea locatario, también va a poder elegir de una gama de grises entre más profesionales, menos profesionales. Si bien todos deberíamos mantener un mínimo de estándar, obviamente en la profesionalidad, ¿no? Pero va a poder elegir, y va a poder elegir ir a Rubén, ir a Walter, ir a Alejandro o ir a Desdémona. Y cada uno le va a cobrar lo que cree que vale su servicio, ¿sí? Y después, bueno, el mercado ahí sí va a convalidar o no, porque es muy probable que si yo le quiera cobrar 2 meses al propietario, no consiga, digamos, no haya un mercado de que esté dispuesto a pagarme 2 meses. O yo quizás con los años haya fidelizado una cantidad de locadores que digan, yo prefiero pagarle los 2 meses a Rubén, ¿sí? Y me quedo tranquilo que lo está haciendo el trabajo Rubén, o me está operando Favaloro si estuviese vivo, ¿no? No sé si ese creo que es el... Bien o que te lo hacen mal. Sí, o no tan bien, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, yo creo que igual hay que manejar un estándar mínimo. Un estándar mínimo, después vos del mínimo partís hacia llegar al techo, que es la excelencia, obviamente. Igual déjame regular mis propios honorarios y si quiero bonificarlos, ¿a quién? No que me lo impongan por ley o que me lo impongan por una simple reforma a la 2340. O como ha pasado también en digamos, distintas épocas, como fue por ejemplo en el final del 2001-2002, donde los honorarios, no había, no sé si ustedes se acuerdan, pero no había prácticamente inquilinos, la mayoría de la gente había comprado. Después, bueno, vino la crisis que vino, y yo me acuerdo de que se alquilaba con un mes de adelanto y un mes que eran los honorarios, que en ese momento se llamaban comisiones, pero era todo lo que se cobraba porque el mercado no daba para más. Bueno, ahí el mercado se autorreguló. En ese momento se autorreguló, no hizo falta ninguna reforma, ni nada por el estilo, ni ninguna ley. O sea, se autorreguló. Yo creo que lo terrible de que en la 2340 hayan hecho esta modificación es que nos sacaron
del contexto real de nuestro trabajo y nos transformaron, por lo menos para los alquileres, como si fuéramos una especie de mandatarios del propietario. Totalmente. Lo cual, no lo voy a hacer, pero la realidad es que a mí me están diciendo es que yo a partir de ahora, el propietario lo tengo que defender a rajatabla y hacerle sacar la mayor ganancia posible en demérito, en desmedro, en contra del inquilino, porque ahora el inquilino es como si fuera mi enemigo. No lo voy a hacer, yo quiero hacer docencia, quiero al revés. No, pero es que perdés la capacidad de equilibrio. Claro, pero eso es lo que pusieron en la ley. Perdés la capacidad de equilibrio. Me dieron un mandato único. Te vuelvo a repetir, ahí está el tema. Es que no hay mandato, ojo, no confundamos mandato con corretaje porque son dos cosas distintas. Eso es lo que nos hace distinto. Nosotros no somos mandatarios, porque a mí me ha tocado más de una vez charlarlo con algunos colegas, y no, yo recibo el mandato, no, vos no recibís mandato, sino que recibís justamente un encargo de tu comitente, y después vas a tener otro comitente al cual vas a tener que compatibilizar con el primer comitente, y de alguna manera hacerlos armonizar entre ambos, ¿sí? Yo ahora me quería ir al texto de la ley tal cual salió aprobado de la legislatura, ¿no? Y tengamos en cuenta que el texto que sale aprobado no es o sea, no los quiero aburrir con la cantidad de expedientes que hubo, ¿no? Pero bueno, todos recordarán que había un expediente que lo había ingresado el CELS junto con la ACIJ y inquilinos agrupados. Había otro, para hacerlo cortito, ¿no? No los quiero aburrir, por eso le digo. Otro que era el de Larreta, que en realidad lo firmaba la diputada Rueda. Y este último que salió aprobado, tiene muy poquitos cambios respecto al que presentaron Rueda, que era el de Larreta, ¿no? Cuando uno lee el tema de los considerandos, o sea, ¿por qué? O sea, los considerandos son por qué se motiva esta ley, ¿sí? Y leo, si me permiten, así rápidamente, dice que, entre otras cosas, ¿no? Fortalecimiento de la política de acceso a la vivienda, ¿sí? A pesar de que hay múltiples iniciativas relacionadas con el mercado hipotecario, ellos creen que es necesario, ¿sí? Y cuando uno se pregunta de dónde salen todas esas encuestas que generaban, ¿no es cierto? Acá la única encuesta que nombran en este considerando es la encuesta anual de hogares en la Dirección General de Estadísticas y Censo del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según ellos, que no sé cuál es el muestreo, porque nadie te dice cuál es el muestreo, de 35,7% de los inmuebles con destino habitacional en la Ciudad Autónoma son ocupados en virtud de vínculos locativos, ¿sí? Sigue avanzando estos considerando, diciendo que compete a la legislatura el marco de actuación de los corredores inmobiliarios. Hasta ahí vamos bien, porque justamente son los creadores de la ley 2340. Ahora, nada esto, o sea, no puede ser esto restrictivo de justamente de la eliminación o la transformación de encarga pública del corredor inmobiliario, ¿no? Por otro lado, dice que al firmar un contrato de locación, la suma de conceptos que los inquilinos deben erogar genera una barrera de acceso, ¿sí? O sea, si genera una barrera de acceso, realmente la cantidad de dinero, que hasta hoy eran en realidad, y en lo pragmático, 3 meses, uno de depósito, uno adelantado y uno de honorarios, no eran los 6 meses como planteaba el inquilino putativo, y que reproducían mucho de los periodistas de renombre, que ellos también, hay periodistas que ganan 2.000 o 5.000 o 10.000 pesos, y hay periodistas que ganan 20.000, 30.000, pero en dólares. Entonces, no es lo mismo un burro que un gran profesor, tengamos en claro eso, sobre todo los periodistas, ¿no? También la idea era que en función de disminuir la carga monetaria que tienen que afrontar los inquilinos, es que se le va a prohibir requerir o percibir a los corredores, ¿no es cierto?, comisiones inmobiliarias u honorarios. Por eso digo que la única variable de ajuste que han encontrado los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires es reducir, o mejor dicho, porque no es reducir, es anular. Reducen de un comitente, pero del otro directamente lo anulan. Bueno, y ya directo a la ley, como para no aburrirlos más, se habla de sustitución de algunos artículos de la ley 2340 y de incorporación de incisos. Fíjense lo siguiente, ¿no? El único artículo que se sustituye está en el inciso 2 del artículo 11, ¿no? Y el artículo 11 que habla de los derechos. Entonces digo, bueno, ganamos una porque es un derecho para el corredor. No, señor. Justamente los derechos, acá es donde justamente se pone de que el derecho que va a tener es a no cobrarle al inquilino, y donde le fija el 4,15. O sea, esto la verdad que tendría que estar más en las obligaciones. O en las prohibiciones en todo caso. Que sí, bueno, una parte de las prohibiciones viene una parte de la prohibición y otra parte en
los deberes, ¿no? O obligaciones. Pero bueno, si seguimos avanzando en esto, se sustituyen y nos obligan a seguir colocando papelitos en la cartelera, lejos de publicar obviamente las ofertas para que realmente accedan y no haya una barrera de acceso a los inquilinos. Lo que hacemos es publicar todas estas cuestiones que hacen a que vivir mejor es ley en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un eslogan que viene usando la legislatura hace años, como si vivir mejor también no sería que no haya granizo ni inundaciones, y pudiésemos con una ley lograr que no haya ni granizos ni inundaciones en la ciudad, ¿no? O sea, eso de vivir mejor es ley, no deja de ser una expresión de deseo, y para un órgano que debe legislar leyes justas y que se puedan aplicar, estamos muy lejos de eso. Y bueno, respecto de los deberes, como también incorpora que hay que poner, además del cartelito, en todo lo que sean publicaciones, ¿no? Y avanza sobre algo más todavía, ¿no? Que acá hay también una interpretación con distintos juristas o corredores, digamos, mejor. Que es cuando habla, y a ver, yo le quiero pedir la opinión que tiene cada uno de ustedes respecto de los costos de gestoría de los informes no podrán ser requeridos a los locatarios. ¿Qué opinas vos, Desdémona, que o te agarré ahí de imprevisto, o Alejandro o Walter? El que quiera. Mira, ¿querés arrancar vos? Para mí es un espanto. Está bien, pero ¿cómo lo entendés vos? ¿Como que no se le va a poder cobrar ningún informe al inquilino? Aparentemente quiere que lo pague el dueño. Uh-huh. Yo interpreto que, o sea, el informe se lo podés estar cobrando, el informe del registro, lo que no podés estar cobrando es la gestoría, lo que no podés estar cobrando es la gestoría. Ahora yo pregunto, si yo como corredor inmobiliario tomo un comitente que es el hijo de un propietario que vive en Santa Fe y me presenta una garantía de Santa Fe, y yo negocio con esta reforma vigente, te diría, y yo negocio que le acepte la propiedad en Santa Fe, ¿quién paga la gestoría? Porque no me sale lo mismo ir a buscarlo al registro de Cava o al registro de La Plata como al registro de Santa Fe. ¿Quién paga la diferencia? Porque yo no lo voy a soportar, o sea, ¿quién la soporta? ¿El propietario? Entonces, ¿qué me obliga? A que sea estrictamente de capital. O sea, también me obliga a que ahí sí sea una garantía propietaria, tal vez no de familiar directo, como se hace actualmente, pero sí de capital federal. ¿Por qué? Porque el costo es menor. Tanto sea si lo abono yo, o tanto sea si lo abona el propietario. O sea, también cercero la posibilidad de negociar con una garantía del interior. Sí, bueno, yo coincido. ¿Vos qué opinas, Walter, antes de coincidir con Alejandro, aunque ya lo adelante? A ver, partamos una base, estamos hablando de los informes. Se dijeron muchas barbaridades. En general, vamos a hablar que no sea de familiar directo. Una garantía de capital, uno mínimamente tiene que pedir 3 informes. Si el inquilino, como generalmente viene un poquito urgido porque a fin de mes se tiene que mudar porque le empiezan los chicos el colegio o lo que sea, estamos hablando de, corríjanme si me equivoco, 720 mangos es cada informe urgente. 700 más el gestor, 800, claro, 820. 120, sellado solo 700. Tenemos 2.100 mangos. O sea, la gestoría eran 100 pesos más por informe que puede cobrarnos un gestor. Cuando a un inquilino se le cobraban 2.000 o 2.500 pesos de informes, no se lo estaba robando. O sea, son las mentiras que se han dicho. Y ahora queda el artículo. Yo también lo interpreto acá como el señor, pero la realidad es que quedó en una nebulosa. O sea, hay quienes te van a decir, no, el informe que lo pide el propietario. Esto es otra de las tantas veces que te pasa que la ley es ambigua, ¿no es cierto? Te puedo poder ir para un lado o para el otro, pero de todas maneras yo hoy tomo la misma interpretación que Alejandro. Yo creo que lo que está prohibido es cobrar la gestoría, por lo cual no sé quién le va a pagar al gestor y no sé cómo vamos a hacer para convencer a un gestor que venga a hacer gratis sus trabajos de gestoría, ¿sí? Pero más allá de eso, y volviendo al tema que vos hablabas de los costos de informes, hay veces les habrá pasado, no es que siempre pasa, pero pasa, que son 3 o 4 los titulares de dominio, por lo cual, digamos, uno lo primero que hace, si no son familiares directos, es pedir una frecuencia, que es un informe, pedir una inhibición de cada uno de los titulares y pedir un dominio, por lo cual si habría 3 personas son por lo menos 5 informes, y depende después de la urgencia que haya para firmar el contrato o que tenga el inquilino en realidad, porque el propietario la verdad que esperar 10 días más o 15 días más le da generalmente lo mismo, y de ahí surge el valor, pero no terminan ahí en realidad,
porque todo el mundo, o por lo menos como lo presenta el inquilino putativo, siempre él habla de lo que se paga de sellado en el registro de la propiedad inmueble y nunca habla del gestor, como si él se encargaría, si realmente quisiera tanto defender a los inquilinos, podría poner una gestoría ad honorem y de él, a gestionar todos los informes. De la misma manera podría intentar regular los alquileres que están fuera de la ley dentro de los asentamientos que hay en la ciudad, pero me parece a mí por lo menos que no es eso lo que busca, ¿no? De todas maneras, volviendo otra vez al tema de los informes, están también los informes que uno, o por lo menos yo hago, es el informe comercial previo, porque prefiero tener primero para tener por lo menos un approach, y ese informe comercial tiene un costo también, y eso la gente no lo ve, y después el inquilino putativo se pone a pelear por 100 o 200 pesos, como te digo, cuando si en realidad la idea fuese defender al inquilino, yo creo que buscaría otro tipo de variables y no solo el honorario, no solo acá del corredor inmobiliario, sino del gestor. Pero retomando un poquito el tema de los informes, que me parece que ahí hay un vacío y una obligación, me parece que habría que sustituirse en el caso de que, bueno, en el caso no, ya se votó y se sancionó, pero seguimos teniendo la obligación y la responsabilidad de esos informes dentro de la 2340. O sea, yo soy responsable de lo que diga el informe, y el día de mañana, si yo le digo al inquilino, tráeme el informe, y me trae un informe apócrifo, yo sigo con la penalidad porque mi obligación era tenerlo yo o estar seguro de quién me lo traía. Con lo cual digo, ¿también se lo daría al inquilino para que me lo pida? No, yo no se lo doy ni loca. Sí, convengamos que los informes en realidad, si bien llevan un sellito, digamos, que nos podría dar la autenticidad, es un sello de goma, que bien puede decir Juan Pérez, porque la verdad que uno no conoce a todos los que están entregando los informes en el registro de la propiedad inmueble. Es verdad que lleva una hoja adelante con un número, con un código de barra. O sea, digamos, podríamos buscar miles de situaciones, ¿no? Pero para quedarnos tranquilos en 100%, como dice Alejandro, creo que lo ideal sería que, como está dentro de los deberes del corredor inmobiliario, pedir esos informes y quedarse tranquilo para garantizarle de alguna manera la veracidad de los contratantes o de cómo están en ese momento los contratantes para realizar el contrato. ¿Vos querías decir algo de este tema? Sí, yo quiero decir algo. En la comisión que nos tocó participar y bueno, que trata este punto de la ley, la corrección de la 2340, en el inciso o en el artículo de la Constitución del Gobierno de la Ciudad es el 31. Y ese artículo habla de que tienen que ocuparse los legisladores o esa comisión de darles vivienda a las personas que vivan en un lugar digno, bla bla, pero hablan de viviendas propias, no hablan de la parte de inquilinos. Y están cortando la ineficacia de los gobiernos por el hilo más delgado que somos nosotros. Sí, yo lo he planteado en algunas charlas que por ahí Walter ha ido. El tema de la vivienda social, digamos, por definirlo de alguna manera, que es cómo le resuelvo a la gente que no tiene hoy vivienda. No nos olvidemos que la gente sigue naciendo y siguen habiendo más necesidades. Ahora, desde la legislatura tenemos que implementar, o tendrían que implementar de alguna manera paliativos, ¿no? Y el paliativo acá, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el país, se buscó siempre por el lado de hacer dueños. En realidad en otros países se busca la posibilidad también de que el Estado provea de vivienda a cambio de un canon locativo, cosa que acá, hasta ahora por lo menos, yo les preguntaba, siempre lo pregunto cuando hago la charla, le pregunto, ¿alguien conoce a alguien que alquile un inmueble para vivienda al Estado? No existe. Y se produce el silencio, ¿no es cierto? No existe. En otros países, quienes han tenido la suerte de viajar o de averiguar hoy, porque hoy se puede viajar, no hace falta estar físicamente en un lugar, sino se puede viajar hasta por internet, se puede dar cuenta de que esto en otros países funciona, por lo menos en parte, de esa manera. O sea, pareciera acá que los legisladores y todo el poder político como que tuviesen anteojeras, o sea, no tiene una visión 180 grados, sino que apenas, si podemos ver, ¿no es cierto?, 40 o 50 grados, cuando no miope o hasta con presbicia, ¿no? Así que yo lo dejo planteado como posibilidad de esto de que el Estado construya, y de hecho, el proyecto que se había presentado en principio
justamente planteaba esto de la posibilidad de que se degraven, ya estamos hablando en el Nacional, disculpen, que se degraven las viviendas que sean utilizadas para locación. O sea que por ahí hoy o mañana o en un par de meses, el Estado Nacional por lo menos empiece a pensar en esto de construir viviendas para de alguna manera ser el locador y poder cumplir con ese sueño que tenemos todas las personas seguramente, que es de tener el techo propio, ¿no? Bueno, eso haría bajar los precios también de los alquileres y no sería necesario tocar la modificación de la 2340, porque al haber más competitividad y obviamente las viviendas sociales tendrían un costo menor, y yo creo que eso va a hacer fluir más el mercado y obviamente a bajar los costos y los valores. Sí, yo acá estaba mirando unos apuntes ¿no? Y me causa gracia a veces la Defensoría del Pueblo que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que deja bastante que desear, creando una Defensoría del Inquilino, y creando, ¿no es cierto?, puestos de trabajo, entre comillas, para, generalmente, no sé si punteros políticos, pero para gente que se dedica activamente después a la política. Y la verdad que defiende... El defensor del pueblo debiera defender al pueblo, no a parte del pueblo, ¿no es cierto? Porque acá utilizamos siempre la sábana corta, y para beneficiar, como para el acceso a la vivienda a los inquilinos, la variable de ajuste es el honorario, ¿no? Eso también deja mucho para pensar, para mí. Yo también tengo otro pensamiento, que es el tema de los subsidios. Yo pienso que en los últimos años hubo un montón de subsidios por determinadas situaciones que pienso que los gobiernos, o el anterior, el que viene y todos, tienen que generar empleos y que la gente pueda hacerse valer por sus propios medios y por sus propias inquietudes. El tema de subsidiar todo a costa de otra gente, como en este caso a nosotros nos está tocando hoy, mañana le puede tocar a cualquier otro, no hace que sea un pueblo en crecimiento, hace que sea un pueblo que equilibra para abajo. En vez de que las personas que están hoy alquilando puedan tener su vivienda el día de mañana, no, los hacen sentir que no pueden y los hacen apocar, en vez de decirles, bueno, tengo esta propuesta, los mudo a en este barrio que es un poco más lejano o no tan lejano. Acá en Capital Federal hay un montón de terrenos que son del Estado, o terrenos grandes que se pueden hacer grandes torres o lo que sea, pero que se le podría dar a esa gente que hoy está alquilando la posibilidad de que pueda tener su casa con el valor de un alquiler, que creo que es lo que dice ese artículo 31, que no es darle un subsidio, porque de alguna forma es un subsidio que lo estamos pagando nosotros. Sí, uno de los proyectos, te acordás que hablaba justamente de darle la garantía directamente desde el Estado municipal, e invitaba al Nacional a dárselo también, ¿no? Y en definitiva, un inquilino que después no le paga, terminamos siendo garante todo el resto de los contribuyentes. Claro. Acá, en general, no se cuida al contribuyente, que es quien justamente hace de que el Estado funcione, ¿sí? Porque todos los que contribuimos con impuestos somos los que hacemos que el Estado funcione. Acá el problema es que, primero, cuando se empezó con todas estas modificaciones, tanto la 2340 como algunos anteriores, siempre se hablaba de la vivienda única y permanente. De hecho, el artículo 57 dice eso, que era provisorio y era el 4,15 que se cobraba solamente al inquilino y a la vivienda única y permanente, hasta que se sancionara, se regulara, eso es lo que decía. Y como hicieron la modificación, habla de las viviendas. Y las viviendas, que es lo que vos decís desde Mona, alguna cosa es la gente que está con una situación límite, o gente que no sé, tiene 2 sueldos mínimos o 3 sueldos mínimos. Y otra cosa, que acá se reguló todo por igual, es que, no sé, el tipo que está alquilando en la Recoleta, el tipo que viene del interior porque necesita tener un lugar acá para trabajar, pero que no es su vivienda única y permanente, ni mucho menos. Yo el otro día le alquilé a una persona que es un importador, una persona multimillonaria, que se está separando de la mujer y se alquiló un departamento a estrenar con cochera de 12.000, 13.000 pesos.
ese tipo, si el mes que viene hubiera alquilado, no pagaba un centavo. O sea, no se está beneficiando, como nos quieren vender con esto, a la gente que está en una situación. Beneficiaron a cualquiera. Y lo de las viviendas que vos decís, acá tenemos algo al cual ahora le dieron el control de parte del colegio, que es el IBC, antes Comisión Municipal de Vivienda, siempre caja política, que lamentablemente tiene en su ley de creación, que no conozco el número, la verdad que no lo recuerdo. 1251. 1251. Justamente digamos la facultad, todo el motivo por el cual fue creado esa institución es justamente para la vivienda social. ¿Y dónde está? No, le dan el control de los alquileres, pero de construir no hablemos. No, por eso. Mira, yo volviendo al tema que vos planteabas justamente, hoy se cambia esto de que decía el artículo 57 de la ley 2340, que decía vivienda única, se cambia por destino habitacional, copiando un poco lo que dice el Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero como yo decía, esta que se aprobó al final en la legislatura, que introduce unas modificaciones muy pequeñas al de la reta, lo que hace, por suerte, entre comillas, es plantear algo que vos más o menos planteabas, Walter, que es, dice así, ¿no? En las locaciones de inmueble con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física. Bueno, por lo menos algo. O sea, tiene que ser una persona física, que en realidad convengamos que no existe más una persona física para el código. Claro. O sea, hasta eso. Ahí es donde yo creo que tenés razón vos, Ale. O Desdémona creo que fue la que dijo. Es increíble el desconocimiento del Código Civil y Comercial que tienen los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Parecieran vivir en una burbuja que se resume en esto de vivir mejor en ley. Bueno, es la burbuja de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos tuviste paupérrimo. Yo voy a proponer un nuevo proyecto de ley. Que a todos los legisladores le bajen el sueldo a la mitad. Yo creo que estás con mucho, es demasiado, ¿eh? Es mucho. Sí, bueno, entonces que vayan a una jubilación mínima. No, yo les pediría que hagan una pasantía de por lo menos 6 meses en una inmobiliaria. Ah, bueno, eso está bueno. Bueno, pero no solamente eso, vos creo que estuviste también en el recinto, no sé si lo habrás escuchado, cuando el legislador Maximiliano Ferraro, uno de los impulsores de esta reforma, la 2340... Impresentable el legislador, no tenía... Bueno, se puso a hablar del 1351, exponiendo, haciendo la oratoria en el recinto, y diciendo que justamente el Código Civil y Comercial hablaba de que solamente al corredor le pagaba una sola parte, y que ese 1351 decía que eran solidarios los honorarios, que aparte revista en carácter de alimentario. Pero era todo la inversa. Dicho esto, quiero dejar una posición que me tocó vivir en el recinto. Yo estaba justo detrás de unos legisladores del PRO, y cuando escucho esta aberración del legislador Maxi Ferraro, lo llamo y le digo, pero escúcheme, le digo, legislador, le digo, esto es a la inversa. Le digo, el 1351, como él lo menciona, dice que si hay una intervención de un solo corredor, las dos partes le deben honorarios o comisión, como dice el código, y que no son solidariamente los honorarios entre las partes. Me dice, a ver, dame un segundo, llama a la asesora y le dice, ¿me buscas el 1350, 1351? Pues yo le hablé del 1255, del 1350 y del 1351. Busca los tres, se los mandan por WhatsApp. Me llama y me dice, flaco, tenés razón. Claro. La verdad, marche preso. No, claro, me dice, flaco, tenés razón. La verdad los desconocía, pero la orden vino que tengo que levantar la mano y tenemos que votar en bloque. Pero lo que vos me decís tenés razón. Está hablando pavadas el diputado. O sea, real de nivel de desconocimiento entre ellos mismos. Yo te digo, a veces pasa, viste, como en la cancha de fútbol, por lo menos ahora los futbolistas se tapan la boca para hablar, ¿viste? Sí. ¿Viste? Para que no, claro, para que vos no puedas leerle los labios. Pero estos muchachos no se dieron, estos muchachos digo por los legisladores y muchachas, ¿no? Para no hacer diferencia de género, no se dan cuenta que están siendo filmados, grabados y vistos, no sé por mucho o por pocos, pero vistos. Entonces vos decís, cualquiera te puede mostrar esto, pero claro, está en la inmediatez de información también, ¿no es cierto?, que nos lleva por delante, que todo esto en una semana se olvidó, sí. Todo se acomodó y como decía el gran filósofo del fútbol, todo pasa. ¿Sí? No tiene que pasar. No tiene que pasar. No deberíamos. Pasar, no, chicos, bueno, no a ver, hay que dejarla pasar. Tengamos en cuenta que hoy estamos en esta situación y hace 3 años la persona GM, le vamos a poner, sí, no por General Motor,
Pero este hombre empezó escrachando inmobiliarias, a las cuales las voy a mencionar porque es público, Migliorisi, Lepore, haciendo escrache, pintándolas, o sea, con una agresividad total. Esa misma persona nos enseña a nosotros lo que tenemos que hacer porque parece que somos los malvados de la película y los propietarios son los grandes terratenientes. Yo tengo inquilinos humildes, pero también tengo propietarias humildes y propietarios humildes, ancianos que tienen una jubilación mínima y que en 50 años se pudieron comprar un departamento que es el que alquilan. En eso no pensaron. Pero bueno, estamos en elecciones y obviamente había que votar, ¿no? Es que ese fue el fin de la reforma de la 2340, un tema eleccionario y pro-pulista. Sí, más, yo en realidad el tema este político así de sea uno u otro, el tema es que yo creo que la demagogia ya no tiene ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni arriba, ni abajo, o sea, es demagogia, punto. ¿Sí? Me parece a mí. Y hoy, digamos, cuando queda demostrado que esto de hablar sin decir nada y hacerle creer a la gente, como te digo, que vivir es bien, es ley, que vivir mejor es ley, cuando vos le haces creer eso a la gente, ya con eso ya estás y seguís vos manteniendo tu escaño y haciendo tu negocio por otro lado. No sé cuántos son realmente los legisladores que se van, pues no se olviden que no solo trata estos temas la legislatura, y esto requiere un análisis, por eso tienen asesores cada legislador. Ahora, otra de las cosas que me preocupó, y no queriendo ser de alguna manera discriminar a la juventud, porque lejos estoy de eso, es la cantidad de asesores sub-25. Que agreden. Fui agredido por una asesora de una legisladora, para no dar el nombre, lo voy a mantener en anonimato, pero estuvimos ahí, cuando estuvimos en el balcón, atrás de los legisladores, una asesora, la cual estuvo en la comisión de debate de los asesores, agredió, insultó y menospreció y nos tildó de millonarios, porque cuando empezamos a discutir que primero se hablaban pavadas y segundo que lo que no podían regular era un horario, o sea, no pueden prohibir, regular lo puede regular la legislatura, no puedes prohibir el cobro. Lo primero que me dijo, que me sacó, perdón, lo digo, pero me sacó, me dice, ¿cómo les cuesta a ustedes largar el manguito, Suéltenla un poco. Tal es así que nos trenzamos, tuvieron que venir los de seguridad, porque lo primero que le contesto, digo, bueno, ponle a tu bolsillo. ¿Cuánta ganás vos? Seguro que vos ganás más que yo, le digo, ponle a tu bolsillo. Y es tal la efervescencia que tuvieron que venir los de seguridad a decirme, flaco, calmate. Digo, fíjate el nivel de prepotencia que tienen. Claro, yo creo que igualmente eso es un acting de los tipos que te vienen a seguridad para que te calles la boca para no dejarte hablar, pero no porque generan como una violencia, como que vos le estás contando. Sí, pero la agresión la hizo. Ah, bueno. No, yo lo que iba a plantear es justamente, yo creo que no, o sea, no tenemos que caer en esto de la violencia. Yo siempre hablo de, vos podés llegar hasta el límite de la agresividad, vos podés ser un tipo agresivo sin ser violento, ¿sí? O sea, o en realidad el punto ideal, a mi criterio, sin ser el dueño yo de la verdad, el punto ideal es ser firme en tu convicción y en tu forma de decir las cosas e intentar, como te digo, no agredir, pero bueno, eventualmente agredir, o sea, ser agresivo no es ser violento. Lo que pasa es que enseguida te lo dan vuelta y te dicen, no, usted es un señor violento, así que voy a llamar al de seguridad porque usted me está violentando. No, y vos decís, mira, me acabas de decir que la largue, que esto, que el otro, que pin, que pan. O los mismos periodistas, como yo te contaba, que cuando vos se lo explicabas científicamente, digamos, por medio del derecho, te decían, no, pibe, esto no vende, esta nota no sale. Y vos decís, no, pero ¿y si esta es la verdad, flaco? Te lo estoy demostrando con la normativa. O sea, llegá a tu casa, degrabá lo que grabaste y fíjate si los artículos que yo te cité son truchos. O sea, y después de grabarlo también al legislador y vas a ver que lo que dice el legislador es totalmente lo contrario a lo que dice la ley. ¿Sí? Son pavadas. Porque es verdad que la ley a veces es confusa o puede tener interpretaciones, pero hay leyes que son muy claras. Sobre todo las normas de orden público. Justamente, ¿cómo se determina una norma de orden público? Bueno, lo determinás porque la misma ley te dice es de orden público, como era en su momento la 23091, que era la ley de alquileres, como algunas normas que dicen no podrá tal cosa. Entonces, si te dice no podrá, ya te está diciendo taxativamente esto no va a poder ser, por lo cual es de orden público. Sí, después están las leyes especiales, las leyes, ¿no es cierto?, que están por sobre las otras leyes, las leyes posteriores y así, ¿no? Y no sé si lo habíamos hablado al aire, pero mira, ahora me estoy acordando que sería bueno retomar esto del tema que decía Walter de que había quedado, en realidad cuando uno lee la ley que se aprobó,
en el artículo 6 dice: deróguese el artículo 54 de la ley 2340. El artículo 54, si quieren lo vemos acá, está igual, la ley 2340 era en donde se conformaba la comisión normalizadora, o sea, ni le quitó ni le restó nada este artículo 6. ¿Puedo dar un pie? Digo yo, porque ya lo hablamos antes, pero bueno, los muchachos, como decís vos, y muchachas, quizás se olvidaron de algo. ¿Qué pasó con el artículo 57? El artículo 57 sigue estando vigente y yo fui uno de los impulsores, no, porque de hecho está escrito desde el 2007 en esta manera. Está bajo un subtítulo de normas transitorias, cosa que cuando obviamente se enteró Gervasio de esto se puso loquillo, pero jamás lo va a poder correr desde la norma transitoria y ahí sigue estando. Es más, hubo que es uno de los antecedentes de esta reforma, la 2340, una ley presentada por un diputado, de un legislador que se llama Camps, que justamente planteaba copiar y pegar el 57 dentro de, o sea, sacarlo de la parte de normas transitorias, ¿sí? No sé cuál fue el impedimento que encontraron que no lo hicieron, porque en realidad hicieron algo superador, ¿no? Que fue esto, dejaron el 57 vigente, pero ahora yo pregunto, las dos estando en la misma norma, ¿cuál tiene mayor jerarquía? La introducción que hicieron en el inciso 2 del artículo 11, que es la que nos manda a no cobrar, o el 57 que nos dice cobren el 4,15. El lindo dilema judicial, Judicial, vos lo dijiste, porque ya desde la legislatura, bueno, ya hemos buscado más de un error y creo que nos pedían que busquemos 10 y ya encontramos como 30. Así que seguiremos, ¿no es cierto?, seguramente encontrando errores porque llevamos apenas 48 horas de analizada la normativa y eso que es cortita, ¿no? Porque como les digo, en realidad son 5 artículos, de los cuales 2 prácticamente son iguales porque uno te dice que en todos los medios lo tenés que hacer y en el otro te dice que lo tenés que poner en un papelito en tu oficina, pero es prácticamente el mismo texto que dice que se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gasto de gestoría de informe a los inquilinos. Y en el caso de ser persona física, que fue lo único que se le agregó a lo de la reta, por suerte, para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo a comisión que se puede requerir los propietarios será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato. O sea, no es un mes, sino el 4,15% del contrato, que es otra de las grandes faltas a la verdad, por no decir mentiras, de Gervasio Muñoz, ¿no? Otra de las cosas que me parece que hay que destacar sobre este mamarracho de la reforma de la 2340 es el siguiente. Nos cercena, vamos a ser realistas, que la 2340 lo único que hace es crear el colegio y regular el sector. Yo pregunto, si el propietario me deja el inmueble para alquilar, ¿no? Se lo capto, se lo tomo, lo pongo en oferta, lo publico, le prendo la necesita, como dijo Diego Leuco, y se lo alquilo. Yo no le voy a poder cobrar al inquilino. Ahora le digo, bueno, perfecto, listo, hasta acá terminó mi trabajo, armamos la carpeta, fenómeno. A partir de este momento, cruzale de la vereda de enfrente que el abogado va a hacer el contrato. Y el abogado te va a cobrar el contrato. Me diste el pie justo como si supieras. Como ya está terminando el programa, yo generalmente tengo una sección que se llama Preguntas por Mail. Esta pregunta no la tuve por mail, pero fue tirada por Facebook, creo que la saqué yo. Donde una persona aseveraba lo siguiente: que bueno, habíamos dado un paso al frente, entre comillas, en la incumbencia, porque solo los corredores inmobiliarios pueden cobrar honorarios por los contratos, punto. Abogados y contadores podrán hacerlos, pero sin cobrar honorarios. Yo voy a dar mi opinión, ¿sí? No soy el dueño de la verdad, lo digo con todo respeto, no quiero, digamos, generar tampoco ninguna, ¿sí? Solo una opinión, como planteo yo en el programa, que sean opiniones todas plausibles por ser opiniones, y cada uno las sustentará por medio de la normativa que crea conveniente. Bueno, yo en síntesis a esta aseveración que acabo de hacer, que no la hice yo, la hizo otra persona, no coincido obviamente con esa aseveración. Y les planteo lo siguiente: si bien la ley 2340, como les decía hace rato, no define el corretaje inmobiliario, porque no lo define, sí define lo que es un corredor inmobiliario, y de ahí deducimos que es el corretaje, obviamente. ¿Por qué? Porque es el que en definitiva ejerce el corretaje inmobiliario. Y esto está en el artículo 2 de la 2340, que lo define claramente al corredor inmobiliario como toda persona que en forma habitual y onerosa
intermedia, onerosa, intermedia entre la oferta y la demanda, ahí está el puntito justo donde tocamos justamente la parte mercantil, entre comillas, en negocios inmobiliarios ajenos, de administración o disposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que tienen por objeto conseguir su materialización. A mí me encanta esa definición y bueno, de hecho es ley, ¿sí? Por esta misma legislatura, allá en el 2007, que sería otra gente la que estaba, ¿no? Seguramente sentada en esas bancas o algunos que son vitalicios por ahí todavía están. O sea, que el acto de corretaje no es la confección de un contrato, sino que es parte de los actos conducentes a complementar el ejercicio del corretaje inmobiliario en la ciudad. De lo que se deduce que cualquier persona, sea que detente o no título universitario, caso de contadores, abogados, etcétera, pueden confeccionar un contrato. Ahora veamos, ¿quiénes están habilitados para cobrar por la confección de un contrato? La respuesta, sin duda, es que en el caso del profesional abogado, está claro que la confección de cualquier tipo de contrato está dentro de sus incumbencias y podrán requerir honorarios. Tengamos en cuenta, ahora no recuerdo el número de la ley, pueden cobrar entre el 11 y el 20% del monto del contrato, ¿sí? Y es conveniente aclarar que no pueden los abogados ejercer el corretaje inmobiliario y ya hay jurisprudencia al respecto, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Intermediar, o sea, ¿cuál es la actividad en realidad que no puede hacer el abogado? Intermediar entre la oferta y la demanda en negocios inmobiliarios ajenos. O sea, no puede publicar, no puede ofrecer, no puede ir a prender la luz, como dice el amigo Leuco, no puede hacer eso. Pero nada impide que el corredor le diga, mira, a mí el dueño me dijo que lo muestre, ahora tenés que ir al abogado a que te confeccione el contrato de locación, claro. ¿Sí? Exacto. Excepto, o casualidad, justo yo estoy encuadrado en esta situación, que esté además el abogado matriculado para ejercer el corretaje en la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay incompatibilidad. El caso, bueno, emblemático de Rubén Vallejo, como otros tantos, no soy el único, que ejercemos en un 95% la función de corredor inmobiliario y en un 5% la de abogado, estaríamos a mi criterio habilitados. Pareciera una trampa, pero no es una trampa. En realidad esto es así. Estás ajustado derecho. Porque sí, pero por eso yo siempre planteo lo mismo, ¿no? El otro día cuando hablaban de equidad desde una nota, yo planteaba que la equidad justamente es una cosa superior, ¿no? Si armamos un podio, la equidad es una cosa superior que es por definición, o por entre otras tantas definiciones, en dar a cada uno lo suyo. Entonces parecería justicia, no, pero la justicia está abajo de la equidad, ¿sí? Y abajo, por sobre todo de la justicia, de lo justo, está la ley, ¿sí? Ese es el podio. Puesto número 3, la ley. Puesto número 2, la justicia. Y puesto número 1, la equidad. ¿Qué pasa? Es tan difícil ser equitativo, ¿sí? Pero es más fácil ser justo. Y les puedo asegurar que ser justo también es muy difícil. Y ser legal, entre comillas, es más simple, pero no deja de ser difícil. Bueno, acá terminamos el programa. Les cuento una sola cosa, que el lunes 28 de agosto, o sea, un par de días, vence el plazo de entrega de avales de elecciones, que fue fijado en el 10% de los matriculados activos, o sea, cerca de los 510 avales. Tengamos en cuenta que en las elecciones 2013 fueron a votar 1.856 colegas. También tengamos en cuenta que en las elecciones 2015, o sea, hace 2 años, fueron a votar 1.571 personas, o sea, mucho menos, ¿no? Casi un 20% menos. O sea que esto fue en ese momento el 31,6% del padrón que estaba dispuesto a votar. Mucho para pensar, a mi criterio, si realmente perseguimos un colegio plural y diverso, no solo en las palabras, sino en los hechos, ¿sí? Bueno, agradecimiento nomás, o sea, los tres, lástima que no tengo ya para darle un minuto, pues nos apagan la luz porque empezamos tarde. Así que, ¿quieren decir algo? 2 segundos, ¿alguno? Yo, gracias por la invitación. No, por favor, nada para agradecer. Nuevamente, gracias por la invitación y bueno, esperemos que estemos a la altura de las circunstancias y que podamos defendernos como corresponde. Y que hagamos docencia con cada uno de nuestros clientes. Me parece muy bueno. No iniciemos una guerra porque la van a usar y ya sabemos que salimos Inquilinos Agrupados ya lo está usando con uno de nuestros colegas. No entremos en ese juego. Si somos profesionales, actuemos como tales. No gritos, no trompadas, no peleas. Docencia. Ok.
Y bueno, para terminar con este tiempo de paz que nos vamos a dar, ¿sí? Vamos a citar una frase de Gandhi, como siempre termino el programa, que dice así: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Así que los espero la semana que viene, un abrazo grande y ojalá alguien lo haya podido grabar para poderlo difundir. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Si en tu equipo de trabajo encontrás bienestar laboral, eficacia, motivación, buen trabajo en equipo, innovación, seguramente un profesional en recursos humanos pasó por ahí. Estudiar recursos humanos en el Instituto IEA. Para más información, informes@institutoiea.edu.ar.